Cuando hablamos de buenos coches, el nombre de los alemanes salta a relucir al ser uno de los mejores en la fabricación de autos, y Porsche no es la excepción. Y menciono esto porque ahora me toca probar el Macan. Si recuerdan, hace algún tiempo atrás probé la configuración GTS, y por si estás evaluando qué versión comprar del Macan, debajo de este video te dejo el link. Pero también el Macan tiene la configuración S Turbo y la entrada, que es la que voy a probar, y al ser un vehículo premium y por el precio que tiene este modelo, siempre esperas lo mejor, aunque sea una configuración de entrada. Bueno amigos, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Pero antes, recomendarte suscribirte a nuestro canal de YouTube. Aquí nos puedes dejar tu opinión, que será tomada en cuenta, además de que te ayudaremos si necesitas tomar una decisión de compra. Y claro, no te olvides de activar esta campana de notificaciones para que sea YouTube que te avise cuando salga nuestro próximo video. Como ustedes están viendo, el Macan es un SUV de diseño coupé que pertenece al segmento de fabricado por Porsche desde el 2014. Este modelo es exactamente un facelift de mitad de vida de la primera generación. Este Macan se caracteriza por su carrocería de 5 puertas, un motor delantero longitudinal, tracción a las 4 ruedas y una cosa más, comparte la misma plataforma con el Audi Q5 con quien rivaliza, además del BMW X4, el Mercedes-Benz GLC Coupé, entre otros. Y un dato que me pareció súper curioso: el nombre de Macan en indonesio significa tigre, y vaya que es un tigre al ponerlo en modo Sport. A nivel estético, su aspecto es igual, excepto por las faltas de fibra de carbono en el exterior. Los grupos ópticos son tecnología Full LED con función Follow Me Home, iluminando claramente nuestro camino por unos cuantos segundos. Por el lateral tenemos unas llantas de aro de 18 pulgadas, pero también se pueden cambiar por unas de hasta 21 pulgadas. Las dimensiones de este Macan son de 4.696 milímetros de largo, 2.098 milímetros de ancho, 1.624 milímetros de alto y una distancia entre ejes de 2.807 milímetros y una generosa distancia libre al suelo de 205 milímetros. En la parte trasera, algunos detalles que voy a recordar son este cuerpo que es totalmente galvanizado, el alerón de techo en negro, el logotipo color plateado de Porsche y estos dos tubos de escapes individuales exterior, tanto izquierdo y derecho, con acabado mate de color plateado. Y para abrir la manetera lo podemos hacer de forma eléctrica. La capacidad, como estamos viendo, es de 488 litros y abatiendo los asientos traseros podemos llegar a los 1503 litros. La capacidad está en el promedio de las opciones que podemos encontrar en la categoría, así que no está mal. Además de que podemos encontrar 4 ganchos y un pequeño compartimiento para poner un botiquín. Ya estamos en el interior y lo primero que se aprecia es que los materiales son de altísima calidad. Los asientos están forrados en cuero con ajuste eléctrico de 8 posiciones. El volante es deportivo multifunción con levas de cambio, revestido en cuero con acabado liso y tiene funciones de multi-entretenimiento en líneas generales. Los materiales y el ensamblado en toda la cabina, como era de esperarse siendo un Porsche, nota claramente que estamos en un vehículo premium. Además, en el interior de este Macan nos transmite una imagen casi idéntica a la que podemos encontrar en el habitáculo del Cayenne. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios. La instrumentación del Porsche Macan sigue siendo analógica y la palanca de cambio sigue rodeada de multitud de botones. En este sentido, está un paso por detrás del Porsche Cayenne y Porsche Panamera, que se han pasado a los controles táctiles, transmitiendo un ambiente un poco más limpio y purista. Ahora, este módulo superior de la consola central se rediseñó con un nuevo sistema de infoentretenimiento que incluía una pantalla táctil de alta resolución
que creció hasta 11 pulgadas. Este sistema de infoentretenimiento está conectado con el sistema desde nuestro smartphone. Aquí podemos conocer en tiempo real el tráfico o el clima. Por otro lado, su mayor tamaño ha obligado a recolocar las salidas centrales de aire en la parte inferior en vez de los lados como antes. Aquí tenemos el control de clima automático de 3 zonas con configuraciones de temperaturas separadas para el conductor, pasajeros delanteros y pasajeros traseros. Y un detalle más, esta configuración solo cuenta con CarPlay, dejando de lado a los usuarios que usan Android. Entre otros detalles está este enchufe de 12 voltios ubicado en la consola central. 2 puertos USB en el compartimiento de almacenamiento de la consola central, 10 altavoces con una salida total de 150 vatios con amplificador integrado y señal digital, y el para-sis delantero y posterior con cámara de retroceso. Ahora sí, vamos a la segunda fila. En esta parte los materiales y acabados son iguales que la primera fila. Es finalmente lo que se espera de un Porsche. Por aquí vamos bien, pero en términos de espacio sí penaliza. Hicimos la prueba con Piero del Team Nitro, que mide 1,60. Él no es muy alto, pero aún así el espacio, como ven, es muy estrecho e incómodo. Piero no tiene suficiente espacio entre las rodillas, pero sí altura de la cabeza. Claramente aquí entran 2 personas, sobre todo porque el túnel de transmisión en el centro es elevadísimo, algo muy típico de los vehículos con personalidad deportiva. Sobre este propulsor es un turbo de 4 cilindros de 2 litros que entrega una potencia de 245 caballos y un torque de 370 Nm, y la transmisión es una automática de 7 velocidades con controles en el volante, acompañado del Porsche Traction Management, el cual es una tracción activa en las 4 ruedas. En cuanto a la conducción de esta SUV, se nota que está hecho por alemanes, y si algo saben hacer bien es hacer autos, y sin duda que Porsche no se queda atrás. Si bien estamos manejando la versión de entrada del Macan, pero eso no quiere decir que dinámicamente tenga un comportamiento modesto. Este SUV transmite la sensación de ser un vehículo mucho más ágil de lo que muestran las cifras, y me parece que es más divertido de manejar que un Cayenne para el día a día. Adicionalmente podemos elegir entre 2 modos de conducción, el normal y Sport. Estando en la conducción normal, el Macan se comporta como un gatito tranquilo. Al acelerarlo va bien, pero si se le pone en modo Sport se convierte en un tigre. Recordemos que Macan en Indonesia significa tigre, un tigre hambriento capaz de arrasar con todos. Y esta caja viene asociado a la famosa transmisión de Porsche de 7 velocidades. Me gusta mucho porque ni bien se hace el cambio te da todo su poder. Además se puede poner en modo manual y hacer los cambios con el paddle shift. En este sentido, aquí tenemos una buena relación de esta caja y el modo Sport, que te entregan toda la potencia que cuenta el Macan. Otro factor responsable del comportamiento dinámico deportivo del Macan es la tracción total activa de Porsche. Este sistema está compuesto por un embrague multidisco de gestión electrónica, el diferencial automático de freno y el control de tracción. El embrague multidisco de gestión electrónica regula la distribución de la fuerza motriz entre el eje trasero y el eje delantero. La respuesta es contundente. En condiciones de circulación se controla continuamente, lo que permite reaccionar de forma precisa y extremadamente rápida en diferentes situaciones de conducción. Además, una serie de sensores controlan de forma continua, entre otras cosas, la rotación de las 4 ruedas, la aceleración longitudinal y transversal del vehículo, así como el ángulo de viraje. Y en términos de aceleración, este Macan hace de 0 a 100 km por hora en 6,7 segundos y su velocidad máxima es de 227 km por hora.
Aquí un ejemplo, si las ruedas traseras derrapan al acelerar, el embrague multidisco interviene con mayor intensidad y distribuye más fuerza motriz hacia la parte delantera. Así, al mismo tiempo, se reduce el derrape de las ruedas y en situaciones de curvas, la fuerza motriz en las ruedas delanteras se dosifica de manera que garantiza la sujeción lateral óptima. En pocas palabras, esta tracción total activa de Porsche logra trasladar el alto nivel de deportividad del Macan a la carretera. Es una delicia estar sentado frente al volante sin duda. Se percibe lo que debería distinguir a un auto deportivo: tracción, seguridad al volante, un comportamiento muy bueno en las maniobras de viraje, una excelente maniobrabilidad y naturalidad y claro, el gran dinamismo típico de Porsche. Bien, si tenemos todo este poder, también tenemos que contar con excelentes frenos y esto no es la excepción. Este Macan tiene los discos ventilados en la parte delantera y posterior, el cual son muy precisos a la hora de frenar, buena reacción. Además, esta versión básica que estoy probando viene con un caliper de freno fijas de aluminio de 4 pistones en la parte delantera. Y en cuanto a insonorización, no hay ninguna queja. Al estar en carretera y al acelerarlo no se escucha el motor. Estamos aislados totalmente del exterior, encontrando mucho placer en la conducción. En temas de seguridad contamos con vigas laterales de protección contra impactos en puertas, parachoques que comprenden miembros transversales de alta resistencia y 2 elementos de deformación, airbags de tamaño completo para conductor y acompañantes, airbags laterales de delanteros integrados en el asiento, airbags de cortina a lo largo de todo el marco del techo y ventanas laterales desde el pilar A hasta el pilar C, detección de vuelco para la activación de airbags de cortina y pretensores de seguridad, puntos de montaje ISOFIX para la silla de niños y advertencia de salida de carril, control crucero incluyendo limitador de velocidad, entre otros. Cosas que criticarles, poco o nada, pero sí me parece que a nivel de equipamiento debió estar mejor y lo conversábamos con el Team Nitro. Prácticamente tenemos un buen motor y el chasis, pero también es cierto que es el cliente el que manda y decide la configuración del vehículo de acuerdo a su necesidad. Claro está, por otro precio, y en este sentido el precio de la versión que hemos probado, que es el Macan, en la versión de entrada, tiene un costo de $63,000. Bien amigos, llegamos al final, pero no me voy sin antes mencionarles que este es un SUV con uno de los mejores comportamientos dinámicos. Así de contundente termino este video, pero sí tiene un aspecto ligeramente modificado, pero lo resaltante es que ofrece máximas prestaciones sin perder el confort y la comodidad de marcha. Bueno amigos, ¿y ustedes qué configuración del Macan se comprarían? ¿Esta que hemos probado, la GTS, la S o la Turbo? Me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios. Ahora sí, me tengo que ir, sin antes decirle que no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, active la campana de notificaciones y recuerden que ya está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios. Ahora sí, adiós amigos.